Gabriela, cuéntanos un poco de este taller, cuántos años llevas y cómo da resultado este libro. Mira, este taller empezó hace 4 años, estamos por cumplir 4 años del taller. Curiosamente empezó en la terraza del chef Diego Morones, que acá tengo cerquita, hablando del taller, Diego. Nada, un día le dije, estoy por abrir un taller, nos habíamos encontrado y habíamos hablado de Eliseo Alberto Diego, que es un autor cubano que vivió en México muchísimos años y con quien yo he trabajado en investigación, o sea, con su novelística. Y Diego había estado en el taller de Lichi lo conocemos. Y nada, un día hablamos y me dijo, ¿por qué no lo haces aquí en una terraza hermosa que, bueno, ya no está esa terraza, gracias comedor? Y ahí empezamos. De forma presencial, ya sabes, diciéndole a los amigos, aquellos que siempre me daban a leer y que querían mi opinión, y les dije, bueno, voy a abrir mi primer taller. La verdad es que ahora miro hacia atrás y lo pienso y no me lo creo, ¿no? Porque recuerdo con el susto que fui en el estómago el día que empezamos este taller, que se llama de desarrollo de obra y que tiene justamente ese objetivo, que los escritores que vayan llegando con más o menos experiencia, aunque casi siempre llegan escritores que ya tienen un camino recorrido, hagan obra y bueno, Ania Galano, que acaba de leer, ya escribió una novela, está trabajando su segunda novela, Diego tuvo un relato largo, Luciano Walter, que es uno de los autores del libro argentino, publicó Breve Historia de la Civilización, un libro totalmente nacido en el taller, y ahí estuvimos hasta que empezó la pandemia. Y cuando empezó la pandemia empezamos a trabajar de manera virtual, lo que permitió al taller ampliarse muchísimo porque se universalizó y permitió que vinieran escritores que viven en Estados Unidos, en España, en Argentina, además de México, en Cuba, etc. Y es increíble la cantidad de relatos, imagínate, en 4 años, la cantidad de relatos que han ido saliendo, de cuentos que han ido saliendo, y bueno, novelas y otras obras y otros géneros también. Y luego con el tiempo fui alternando este taller con un taller de narraciones cortas por el que han pasado muchos de estos autores que hoy están también en el libro de Estrenando Plumas, algunos casi de manera accidental, cosa de que ¿no? Era un curso para un taller para sus empresas y estaban ahí, no se sabían todavía escritores. Y bueno, el año pasado nos dimos a la tarea a las socios de Editorial Aquitania de hacer una selección de todas esas, imagínate, había un cúmulo enorme de grandes historias, de cuentos, y así nació Estrenando Plumas, realmente del taller, y luego invitamos a algunos amigos, escritores, que leemos, que nos leemos los unos a los otros todo el tiempo, también a que formaran parte de la antología. Y bueno, ahora lo vemos tan ambicioso que pensamos que este es apenas el primer libro de una serie, ¿no? De una colección. ¿Y cómo fue la selección? Porque en 4 años, imagino que pasaron muchos autores. ¿Cómo seleccionaron estas nuevas plumas? Sabes, sobre todo íbamos seleccionando aquellas historias que se nos habían quedado en el corazón y que de pronto decía, ¿te acuerdas? Iván Maverick, por ejemplo, que acaba de leer Guerra, estuvo un ciclo de 10 semanas y después ya yo no tenía contacto con él, pero Ania y yo empezamos a hacer la selección. Le decía, ¿te acuerdas de aquel cuento de Iván o te acuerdas de aquel cuento de Rodrigo Alanís, que tiene un cuento que se llama La Última y nos vamos? Y así, ¿no? Irnos acordando y bueno, obviamente después íbamos a revisar todo el historial del taller y todo lo que teníamos ahí compilado y empezar a leer. Por eso empezamos como 6 meses antes de que realmente saliera el libro, salió en diciembre, y empezamos a hacer una selección de todo lo que nos parecía lo mejor. Y luego en Editorial Aquitania tenemos un consejo de lectores. Para cada obra siempre le pedimos a algunos miembros, al menos 3 miembros del consejo de lectores, que ellos den ya su visto bueno final, una recomendación, y bueno, lo pasamos con ellos y no quitaron ni un solo cuento, ¿no? Creo que todos estaban felices. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de estas historias porque me parecen historias de escritores profesionales, aunque muchos de ellos están por primera vez siendo publicados, ¿no? ¿Tú misma escribes y digamos qué influencia hay de Lichi y Diego para Hay muchísimo, muchísimo. Lo descubrí tarde, para mí, o sea, descubrí a Lichi cuando hablé con Diego Morones sobre Lichi y me dijo, tienes que leer La eternidad por fin comienza un lunes. Esto es casi una vergüenza confesarlo,
pero es un autor que en Cuba no leíamos. Y me pasó con muchísimos otros autores que vine a conocerlos una vez que estaba afuera. Reinaldo Arenas, por supuesto. Y luego Ania, que ya llevaba muchos años viviendo aquí, lo había leído, me regaló Informe contra mí mismo, y para mí ese fue el inicio de... Le dediqué 3 años, o sea, mi tesis de maestría, mi ensayo de maestría, se lo dediqué a la novelística del exilio de Lichi, y ocurrió porque cuando lo leí me di cuenta de que él había sido capaz de poner en esos libros y en esa novela ese sentimiento desgarrador de la nostalgia del que ha tenido que abandonar su tierra y llegar a nueva tierra y hacerse de un nuevo lugar, y que su sentimiento era muy parecido al mío. Él había logrado poner en palabras lo que yo no sabía si lo había logrado o no. En el fondo, después de mirar hacia atrás mi propia obra, me doy cuenta que está tan anclada la nostalgia como la del propio Lichi, o como la de su padre, que Eliseo Diego, que terminó su vida aquí en México y que aunque no vivió todos esos años de la emigración, era como un nostálgico empedernido. Igual y la nostalgia es algo muy isleño, ¿no? Que nos traemos lo que abandonamos nuestras costas, ¿no? Sí, ¿podrías invitar a la gente a leer el libro y qué va a encontrar en él? Sí, claro. Bueno, Estrenando Plumas, la verdad es que le garantizo a cualquiera que lo lea que se va a acordar de este momento en el que les estoy diciendo o haciendo esta invitación. Para mí tiene los mejores relatos, o algunos de los mejores relatos que he leído y que he tenido la oportunidad de leer en los últimos años, no solo de los autores, me estoy refiriendo de todo lo que he leído en muchísimos años, porque bueno, obvio cuando leía algún autor nuevo y algo que me impresionaba mucho, lo invitaba a que fuera parte de esta antología, ¿no? Porque eso pretende la antología, eso pretende la editorial, tener una gran calidad literaria, tener un catálogo excepcional, y a eso es a lo que lo estamos invitando. Y es un libro con 3 secciones, que había comentado un poco en la presentación, la de todos estos autores que vengo diciendo. Una sección de Cadáveres Exquisitos, donde son cuentos hechos, armados por varios autores al mismo tiempo, sabes que escribe uno un fragmento, otro y le va siguiendo. Y bueno, tiene una sección que nos parece excepcional, porque en la industria editorial se le dedica poco a la narración de niños, sí a los libros para niños, pero poco desde los niños. Entonces bueno, hay 3 niños acá que escribieron sus historias y que con 7, 11, 12 años están siendo publicados, y creo que es una novedad linda dentro de Estrenando Plumas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de qué va el texto que escribiste, este cuento en el que participas en este libro de Estrenando Plumas. Es un cuento que lo que busca es reírse un poquito de las normas sociales. Es un cuento para reírse, es un cuento divertido, se llama Moda, y justamente habla de los cambios que suceden prácticamente ahora cada 3 semanas, ¿no? En el que la moda cambia por completo, y muchas veces tú te enamoras no solamente de la persona, sino de la persona en el contexto de esa moda. ¿Y qué pasa cuando ese contexto cambia por completo? Es un poquito de lo que habla el cuento. ¿Y quiénes han sido tus influencias, digamos, literarias? Sin duda alguna, Eliseo Alberto Lichi, que es con lo que empecé a escribir formalmente, el taller, un poquito lo que me hizo conjugar con Gaby en algún momento del tiempo, y ella luego estudiar a Lichi mucho más profundamente para su doctorado. Después Daniel Sada, que también estudió en el taller de Daniel Sada, que es un escritor espectacular mexicano. Si alguien no lo ha leído, que lo lea definitivamente. Y sin duda alguna, últimamente, Gabriela Guerra Rey, ¿no? Es una influencia muy fuerte. Su novela Elena en todas partes es una cosa maravillosa, Bahía de Sal, Premio Juan Rulfo de novela. Entonces, el haber estado con estos 3 autores en distintos momentos, con distintos cuentos, con distintas cosas, es la que me ha llevado de alguna forma u otra a escribir como escribo yo creo, y sobre todo a atreverme y a seguir escribiendo como oficio y no como algo nada más de lado. Y le pasó a tu hija a leer este libro, también hay libros de niños. ¿Cómo empieza ella a escribir o cómo es que decide ella participar? Hay 3 cuentos de niños. En el caso de Majo, mi hija, ella tiene 7 años. Realmente escribió el cuento cuando tenía 6. Ella me veía a mí escribir en mi estudio y me veía entrar al taller de Gabriela y platicar un poquito de todo lo que hacemos y las correcciones. Y un día se sentó junto a mí y me dijo, ¿qué haces? Le dije, estoy escribiendo. Y dijo, yo quiero escribir, y se sentó a escribir. Me impresionó porque lo hizo con una soltura
en el teclado. El cuento está publicado tal y como ella lo escribió, con la puntuación que ella lo escribió, con la ortografía que ella lo escribió. No se quiso tocar un poquito esa pureza todavía de los niños sin tantos tapujos, y es imaginación pura, yo creo, de lo que ellos están viviendo en ese momento como lo máximo, ¿no? Y el tema de tener siempre libros disponibles, yo creo que es importantísimo en cualquier lugar. Mi casa lo que es que tenga muchos libros de niños y que no sean el objeto prohibido, ¿no? Sino que sea un objeto en el que puedan tocarlo, puedan rayarlo, puedan destruirlo, ¿no? Porque son objetos vivos, y creo que eso de alguna forma me veía leer y se sentaba conmigo a leer, ¿no? Era un poquito esa parte de convivencia que creo que la que espero siga teniendo y que le siga gustando esta parte. Muy bien, muchas gracias. Mariana Otero, tú empezaste como periodista y ahora pasas también a la literatura, y no solamente eso, sino abres una editorial, te avientas a esa aventura maravillosa de la editorial en tiempos complejos. Decía García Márquez que el periodismo es literatura hecha sobre las rodillas. ¿Tú qué piensas? Híjole, yo más bien creo que una vez que te ensucias las manos de tinta, es como si te metieran en la sangre. Yo empecé en el periodismo queriendo ser escritora, y ahora me encuentro siendo periodista y sigo queriendo ser escritora. De pronto yo creo que tanto periodistas como escritores no es que hagamos historias, más bien nos dedicamos a cazarlas, ya sea en la vida real como en nuestra imaginación. Somos eternos cazadores de historias y compositores de literatura, de letras. La verdad es que para mí haber empezado esta editorial junto con mis socias fue como un paso más para seguir buscando un sueño. De pronto, hablando de García Márquez, por aquí anda una de las personas que más quiero y admiro, que fue mi maestra en la universidad y que me acercó muchísimo a la literatura de García Márquez, porque ella lo ama, y de pronto yo también me pareció que una vía para llegar a la literatura tenía que ser el periodismo, porque necesitaba estar en la calle y necesitaba tener estas historias de viva voz. Después el periodista creo que tiene de alguna forma digamos, un templete, un empuje adicional, porque ya tienes mucha más capacidad de imaginar cosas o de pensar en otras realidades. Eso pasa mucho con el periodismo, y eso pasa mucho con los periodistas que somos conatos de escritores o aspirantes a literatos. Y respecto a la editorial, la verdad es que te decía, me perdí, pero fue un trampolín, porque pronto nos dimos cuenta, Gaby también fue periodista, ella se dedica de lleno a la literatura, y nos dimos cuenta que había de alguna forma un vacío o una falta de querencia hacia los autores. De pronto las grandes editoriales están como muy metidas en el tema de la comercialización, de la distribución, en una gran lucha que es increíblemente legítima, y en esta lucha el autor queda un poco rezagado, un poco fuera del círculo de vivir la literatura desde otro punto de vista que no necesariamente sea comercialmente el centro. Entonces decidimos emprender esto para poner a los autores en el centro de toda la editorial, y sobre todo para empezar a dar voz a muchos autores que hay tanta gente y tantas historias. Decía yo que todos nosotros los latinoamericanos hemos crecido un poco con este sonsonete y con esta melodía de literaria, de refranes, y tenemos esta imaginación tan viva que entre nuestra gente, entre los latinoamericanos, entre los mexicanos, somos muy tendientes a tener estas historias y no saber cómo darle salida, no saber que a veces podemos escribir o que sabemos escribir, y sobre todo convertirnos en escritores. Y de ahí nació este sueño, que ahora pues ya está por cumplir 2 años, ahí va, esperemos que el sueño siga vivo, y queremos también sobre todo pues seguirle echando aire al fogón para que siga ardiendo, ¿no?, la llama de esta ensoñación literaria. El periodista está lleno de historias, ¿no? Muchas veces dicen que en México la realidad supera la ficción. La ventaja del escritor es que puede escribir con ficción, inventar historias. El periodista no, tiene que ceñirse a la realidad. En ese sentido,
cómo has separado, y también cada vez hay más línea cercana entre la literatura y periodistas que escriben de manera más literaria, aunque se ciñen a la verdad, pero de un lenguaje más estructurado. En tu caso, ¿cómo ha sido el trabajo de escritora? Ha sido mucho más enriquecedor y ha sido mucho más nutritivo. Bien lo decías, de pronto cuando estás en el periodismo y sobre todo cuando te dedicas al diarismo, que es estar todos los días, perdón, atrás de la nota, todos los días buscando una historia, muchas veces tienes el mismo hecho. El señor tomó protesta como presidente de la República, ¿no? Y cada reportero tenemos que explicar o contar de una forma distinta el mismo hecho. Entonces esto me ayudó muchísimo a irme acercando poco a poco, a buscar distintos ángulos desde donde observar una misma situación o un mismo hecho. Y después, al llegar nuevamente a escribir y acercarme con Gaby y empezar a tomarme, ahora sí que empezar a agarrar de asidero este sueño, encontré, pues la verdad es que me he encontrado de una serie de hallazgos fantásticos dentro del periodismo que a lo mejor antes no podía ver. O sea, ahora como escritora me parece mucho más bello el oficio, más bello del mundo. Sí. Y bueno, ¿y con qué energía empiezas una editorial? Y una editorial dedicada a la literatura, que siempre es más complejo. Con toda y con nada, ¿no? De pronto por ahí dicen no tengas demasiadas expectativas porque el resultado puede ser sumamente doloroso. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estoy buscando todos los días cómo darle vida, como te decía, darle aire al fogón, buscando nuevas formas para presentar libros nuevos, buscar autores nuevos, buscar cosas interesantes y sobre todo, pues, acercándome con amigos, con la familia, acercándole la editorial y acercándole las novelas y los cuentos de todos los que hemos sido parte de ella, a toda la gente que conozco. Entonces, con toda la energía, como niña chiquita cuando espera a los reyes, de decir, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, pero al mismo tiempo desde una postura, digamos, de no buscar demasiado, a fin de tener la capacidad de vivir el momento, de disfrutar lo que estoy pasando hoy, en este instante de este libro, de lo que está pasando hoy, y pues ya, o sea, con todo y con nada. Hoy se da a conocer la editorial, digamos, la muestras ante el público. Tiene 2 años, han hecho ya más libros. ¿Cuántos libros tienen ahora en su catálogo? Este es el 10º libro. Habíamos estado los últimos 2 años, pues la verdad es que cada vez va agarrando más fuerza y cada vez ahora sí que va prendiendo más la llama y esperamos seguir así. Esperamos, ojalá que en un año te vuelva a encontrar en un evento masivo, ¿no? Y ahora sí que echemos las letras a volar y podamos llegar a más gente y hagamos cosas mucho más interesantes y sobre todo que le gusten a la gente. Esta no es una editorial que estemos esperando ganar premios o estamos esperando que la gente lea, ¿no? Que venga una niña de 7 años y lea un cuento que ella escribió y se vea escrita. Y que otra niña de 8 y de 10 años diga, una niña de 7 años escribió acá, entonces yo también puedo hacerlo. O sea, es un sueño para hacer soñar a otros. ¿En qué punto de venta? ¿Dónde están los puntos de venta de la Estamos editorial? en Amazon y en la página web de la editorial, que es www.aquitania-medio siglo XXI xx y latina.com. Muchas gracias, felicidades.